mundo. El pluralismo jurídico es un fenómeno socio-jurídico complejo. Empecemos por ahí. Entonces viene a criticar a la teoría del derecho como tal, ¿sí? Aparece como ese fenómeno que viene a decirnos, no es solamente derecho el conjunto de normas que rigen a la sociedad. El pluralismo jurídico es un fenómeno que aparece para decirnos que también es derecho aquello que está por debajo del derecho, por debajo de esas normas, por sobre esas normas. Entonces, por ejemplo, nos referimos a pluralismo jurídico cuando hablamos de los derechos supranacionales, que están por fuera de las fronteras ecuatorianas, por ejemplo, o de cualquier estado, y que, por ejemplo, conforman el sistema interamericano de derechos humanos. Si nosotros reconocemos un sistema interamericano, estamos hablando de pluralismo jurídico. Si nosotros reconocemos que existen derechos en grupos que históricamente no han tenido derechos, estamos hablando de pluralismo jurídico. Entonces es un concepto importante hoy por hoy en el mundo jurídico, en el mundo del derecho como tal. Por eso es que autores como Wollmer, por ejemplo, han escrito la teoría crítica del derecho. Es decir, manifestando que no únicamente que aquello que esté establecido y que está debidamente codificado es derecho. Es decir, no solamente el Código Civil, por ejemplo, el Código Penal, no solamente eso es derecho, ¿no? La tradición jurídica occidental, por ejemplo, que ha generado la creación, la codificación de las leyes, ha generado una visión reduccionista del derecho, lo cual el pluralismo jurídico critica. Entonces, dejando simplemente a voluntad arbitraria del legislador la creación de normas sin tener en cuenta los factores históricos, culturales, antropológicos que tiene una sociedad. Y no necesariamente pueden estar escritos ni codificados. Exactamente. Ese es uno de los principales puntos del pluralismo jurídico, en el hecho de decir que la creación del derecho es producción neta y exclusivamente del Estado como tal. Eso nos dice el pluralismo jurídico. No es solamente lo que el Estado a través de los legisladores pueda decir que es derecho. Hay muchos otros factores que están por debajo de esa producción exclusiva del Estado, que lo que venimos a conocer como pluralismo jurídico. En el caso de las comunidades indígenas sería la tradición, las costumbres. Exactamente, y que históricamente han sido relegados. Hay una cosa, Alonso, que es importante manifestar. El pluralismo jurídico, si bien es un concepto que lo vemos como nuevo, tiene muchísimo en el tiempo, desde los procesos colonizadores, en donde ya la corona española con las conquistas traían su propio derecho para ampliar las metrópolis. Por supuesto. Y que, fíjate, se respetaba el derecho de Indias hasta que no sea contrario o perjudique a la corona española. O sea, la acción, la costumbre, las disposiciones de las tribus indígenas eran respetadas por los españoles hasta tanto no se pongan en conflicto con los intereses de la corona. Exactamente. Entonces ahí ya teníamos un ejercicio de pluralismo jurídico, ¿sí? Es el pluralismo jurídico que no es igualitario, que ahora mismo se lo está tratando de cambiar. Un pluralismo jurídico que no tenga una posición hegemónica de un sistema frente a otro. Entonces, claro, había el pluralismo jurídico, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo y se ha ido conociendo de otras características que se tiene, pues estamos frente a un nuevo pluralismo jurídico en donde ya a través de los avances que ha habido por parte del pluralismo jurídico, los hitos del pluralismo jurídico, como llaman algunos autores, y que han venido desde Centroamérica hasta Sudamérica, ahora sí podemos hablar de un reconocimiento de diversos sistemas jurídicos que pueden coexistir. Pero estos sistemas jurídicos que forman parte del pluralismo jurídico, recién se los reconoce como tales a partir de la Constitución del 2009. Claro, en el Ecuador es importante tener en cuenta que en los años 90 fueron fundamentales para que haya un reconocimiento de aquellos grupos que históricamente habían sido relegados. Hablamos de la CONAIE. Exactamente, ¿sí? Con esos históricas luchas que se daban, que se visibilizaron, si se quiere, en los 90, porque siempre han habido. Pero luego, ya en la Constitución del 98, se da el primer paso para el reconocimiento del pluralismo jurídico. Ya se establecen las bases, los lineamientos. ¿Cuáles eran esas? Principalmente reconocer a la justicia indígena, pero se le daba funciones judiciales a la justicia indígena. Funciones judiciales que ahora voy a indicar las diferencias con lo que sucede ahora. Pero que
algunos tratadistas también plantean que el reconocimiento formal que se le daba al pluralismo jurídico, a la justicia indígena, era netamente escrito, no únicamente establecido en la Constitución, pero materialmente no se aplicaba nada. ¿Sí? Yo recuerdo los debates que se daban en ese entonces, después de la Constitución del 98, cuando ya había la aplicación, entre comillas, de la justicia indígena, de si eso era viable o no, si era inhumano o no, si se respetaba los derechos humanos o no, y nos espeluznábamos quienes veíamos cómo se actuaba por parte de las autoridades de justicia indígena en muchos de los casos. Luego entonces, de abrirse la puerta en esa Constitución, en el 2008 se perfecciona el pluralismo jurídico, porque se les da a las autoridades indígenas principalmente la facultad de tener funciones jurisdiccionales. ¿Categoría de jueces? Exactamente, porque ellos tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado al tener esa característica en el artículo 171 de la Constitución. Frente a lo que decía antes, funciones solo judiciales. No tenían la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, que ahora sí hablamos... A ver, para poner en contexto, en la Constitución del 98 podían juzgar, sí, podían sentenciar, sí, pero no podía hacerse aplicable. Exactamente. Si aplicaba o no se aplicaba, no pasaba nada. Hay diferencias puntuales en esa palabrita, funciones judiciales y las funciones jurisdiccionales. Acá tienen las autoridades indígenas esa capacidad. Cuando hablamos de funciones judiciales, ¿qué decimos? Y cuando decimos funciones jurisdiccionales, ¿qué decimos? Claro, las jurisdiccionales, la potestad pública para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Que se cumpla. Que se cumpla, aquello que está ahí. Eso es lo jurisdiccional. Exactamente. Claro, en las dos constituciones ya se establecía que la actuación a través de la justicia indígena ya generaba un juzgamiento y no podían, por ejemplo, las decisiones que tenían las autoridades indígenas generar un nuevo procedimiento en el ámbito ordinario, que eso es... O sea, juzgado ya por la justicia indígena no podía el reo, digámosle, volver a ser juzgado por la justicia ordinaria. Porque ahí se complementa la prohibición del doble juzgamiento, que se conoce como non bis idem, ¿no? Pero entonces, en la Constitución que actualmente está en vigencia, se perfecciona aquello que en el 98 ya se había planteado. Ya asomaba. Ya se planteaba el tema de la multiculturalidad, por ejemplo. Pero no se hablaba de la multinacionalidad. Claro, no se hablaba de la plurinacionalidad, de la interculturalidad. Todo eso es perfeccionamiento y es una ganancia, digámoslo así, por parte de los movimientos sociales que lucharon por aquello. Entonces se plantearon, dentro de los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, esos diversos factores, la plurinacionalidad, la interculturalidad, que no son solamente palabras, lo que pasa es que la gente confunde. Hablaban en la Constitución del 98 la pluriculturalidad, sí, pero en la Constitución del 2009 hablan de la interculturalidad. Exactamente. Es decir, la fusión de las culturas, entiendo yo por interculturalidad, ¿no es cierto? Parece solamente un juego de palabras, como tú bien manifestabas, pero la interculturalidad frente a la pluriculturalidad que se manifestaba antes, tienen aspectos de fondo, ¿sí? Que nos dice, no solamente respetemos que están los otros al otro lado, sino que tenemos que interrelacionarnos con ellos. ¿sí? Sí. Y lo propio pasa en la justicia. Claro. Ahora se habla de la interlegalidad, ¿sí? Entonces, dice, no solamente tenemos que respetar que hay un sistema de justicia indígena, sino que el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena tienen que estar directamente relacionados. Ahora, eso de lo que estamos hablando ha llevado años en entenderlo. Así es. Porque estuvo aquí hace poco tiempo un abogado que defiende el asunto de la justicia indígena, la justicia campesina, y él dice, nosotros no tenemos códigos ni queremos tener códigos. Y yo tengo la capacidad de juez, porque yo soy representante de una organización provincial. Entonces, en la justicia indígena hay la primera instancia que vendría a ser el juzgamiento de la comunidad. Se apela de esa instancia, pero no apelan ante el juez ordinario, apelan ante mí, que yo soy el presidente del organismo provincial y por lo tanto yo puedo juzgar y yo tengo la calidad de juez, dice él. ¿Eso es así? Sí, en efecto, es tal como lo plantea la persona experta en estos temas.
Sin embargo, también vale manifestar que esta Constitución planteó una garantía jurisdiccional, que es la acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena. Entonces, si hay una decisión por parte de los administradores de justicia indígena, lo único que me queda a mí, lo único que se considera para yo poder ver que se revé aquello que se había dicho por parte de los administradores de justicia indígena es la acción extraordinaria de protección, y es así que todo finalmente, como hemos conversado en otras ocasiones, llega a manos de la Corte Constitucional para que nos diga si... Incluso las decisiones de la justicia indígena y de la justicia campesina pueden ser apeladas ante la Corte. Son susceptibles de la presentación de una garantía jurisdiccional, que es la acción extraordinaria de protección, y que se la presenta cuando cuando se ha vulnerado derechos constitucionales, y que los derechos que tenemos en la Constitución son amplios. Entonces, muchísimos casos son admitidos en la Corte Constitucional para que sean resueltos. De tal modo es que tenemos una jurisprudencia importantísima, riquísima, dada en el 2019, 20, 21, principalmente por el juez Agustín Grijalva, quien ha conocido muchos de los casos que han llegado a la sede constitucional para ser resueltos, y es así que la Corte ha manifestado, ampliando, si se quiere, aquello que está establecido en la Constitución. Pero hay una cosa que es importante, y lo que tú manifestabas, Alonso: los administradores de justicia indígena, las nacionalidades indígenas, no quieren que se establezca un código para poder ejecutar la justicia indígena de una mejor manera en coordinación con ¿Cuál es la justificación que decían aquí? Aquí decían que no todos los casos son exactamente iguales, parecidos sí, pero no iguales, y que por lo tanto ellos no necesitan de códigos para actuar. Exactamente, se plantea aquello que cada nacionalidad tiene su forma autónoma de poder ejercer la jurisdicción indígena, y que la Constitución es clara y que permite que ellos puedan ejercer la justicia indígena. Sin embargo, y de hecho, en el 2012 entró a la Asamblea un proyecto de ley de coordinación entre los dos sistemas de justicia, pero que no pasó el primer debate, sino que se quedó ahí precisamente porque los indígenas decían que no era necesario debido a que su justicia era oral, entre otras cosas. Y yo puedo estar de acuerdo parcialmente. Sin embargo, considero que hoy la cantidad de casos que tiene la Administración de Justicia Indígenas, porque en muchos de ellos se ha visto que tiene mucha más celeridad, se resuelven los casos de forma inmediata, de forma racional, no hay las sanciones que tenemos en la justicia indígena, sino que pueden ser mucho más valederas en unos casos, ¿no? Pero eso genera también una jurisprudencia dentro de las autoridades de justicia indígena amplia, y puede ser contraria luego a la seguridad jurídica. Si hoy se resuelve un caso de un modo y mañana se resuelve de otro, si es que no se deja escrito aquello, pues se pueden generar estos problemas. Y de hecho, la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro, que antes era una instancia en la justicia indígena, tenía ya las carpetas por cada uno de los casos. Entonces, yo considero que sí debe haber este tipo de coordinaciones para tener reglas del juego claras, y que más tarde no se actúe únicamente esperando criterios de la Corte. Puede entrar también en juego la subjetividad. Así es. Y a un mismo caso, con un mismo problema hecho por dos personas diferentes, puede en el un caso resolverse de manera A y en el otro de manera B, dependiendo incluso hasta del estado de ánimo del juzgador. Así es. Y hay otra situación que es importante. La justicia indígena en el Ecuador, con el respeto que hay dentro de la Constitución como tal, ha funcionado en la Sierra Central, principalmente en los indígenas Saraguro, en los indígenas del centro, pero la Constitución asimismo es amplia. Los indígenas no solamente se reducen a los indígenas de la Sierra Central. No, es la Amazonía. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los indígenas Shuar del Alto Nangaritza querían pedir una asesoría técnica a los indígenas Saraguro, que también se alojan en Zamora, para que les expliquen cómo ellos pueden administrar la justicia indígena. Desde un punto totalmente erróneo, porque como ellos mismos bien dicen, de una forma actúa la justicia indígena en Saraguro y de otra forma actúa en los pueblos Shuar. Por supuesto, porque incluso ahí son nómadas, pues. Exactamente. No tienen un asentamiento único. Entonces,
ellos también dicen, a ver, nosotros somos indígenas, podríamos actuar tranquilamente, ¿no? Pero no se lo ha hecho así. Entonces, la coexistencia de justicias que tenemos es el sistema de justicia ordinario, es el que manejamos comúnmente, y el sistema de justicia indígena, pero únicamente con las nacionalidades. Y ahora se ha sumado el sistema de justicia campesina. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los campesinos en muchas de las ocasiones asistían a el pedido de que se sancione a través de la justicia indígena, sin necesariamente ser indígenas, ¿no? Eso es un debate amplio. Yo soy campesino, pero yo veo que funciona mejor la justicia indígena, yo me voy por ahí. Yo veo que la justicia indígena funciona de mejor manera para este caso, yo voy para ahí aunque sea mestizo. Pero entonces ahora con esto de la justicia campesina ya no podrían traslaparse a pedir la justicia indígena. Es que no lo sabemos, porque ahora mismo, como decimos, no hay lineamientos claros respecto de esto. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es pro justicia indígena. Se nos habla mucho de este diálogo de saberes que tiene que existir en los procesos judiciales, que los jueces deben ser respetuosos de todo aquello que suceda cuando existan personas de diversas nacionalidades, pero también lo que justo decía tu invitado, mi autodeterminación. Así es, también puedo ser parte de aquello. Y eso también está consagrado en la Constitución. Entonces no se le podría negar a nadie. Pero claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder autodeterminarse como tal, decía en ese momento el doctor Kirchner. Hay una cuestión que interesa. Hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia respecto a la justicia indígena. Sí. El Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrador de la función judicial y de justicia indígena, a través ya de varias sentencias que existen desde el 2014, empezando por la muy conocida caso La Cocha, luego hemos tenido la sentencia Cocuibe, hemos tenido las sentencias que hablan del habeas corpus desde la detención a personas indígenas. Se ha permitido hacer una resolución que permita generar un protocolo para la coordinación entre las dos justicias. Indígena y la justicia ordinaria. Entonces se encuentra desde el 2023 que se dio esta resolución en un proceso de capacitación a todos los funcionarios, tanto de los órganos jurisdiccionales como los órganos también que forman parte de la función judicial, para capacitarlos y que tengan pleno conocimiento de cómo se debe actuar cuando hay casos que puedan tener características de encontrarse a personas indígenas, a personas mestizas y que estén dentro de un proceso. Entonces, por ejemplo, ya para el Cantón Saraguro, para el Cantón Paltas, donde ha habido también un asentamiento fuerte de personas indígenas, está sirviendo... El Cantón Loja también decía... el Cantón Loja por San Lucas. San Lucas y el Valle. Así es. Entonces, ahí se dan algunas características, lineamientos que si se quiere, se han venido ya desarrollando, aunque no teniendo formalmente un protocolo como es ahora. Por ejemplo, la declinación de competencias, que ya después de la aprobación de la Constitución del 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial ya hablaba de aquello. Es decir, declinación de competencias, es decir, el juez se declara incompetente para conocer algún caso. Exactamente. Ahí. Digamos que en Saraguro, que hay un juez multicompetente, dice, se le presenta un caso en el que está inmiscuida una persona indígena, las autoridades indígenas conocen de aquello y le dicen al juez, señor juez, por favor decline su competencia porque nosotros vamos a conocer ese caso. Ese es el paso previo para poder aplicar la justicia indígena. Exactamente. Ya. ¿Sí? Usted decline su competencia que nosotros vamos a resolver este caso, sí, porque la persona es indígena. O señor juez, decline su competencia porque ya nosotros con anterioridad estábamos conociendo ese caso. Entonces ya ha habido, en Saraguro al menos, que es mi caso de estudio, ya ha habido ese proceso de coordinación. La misma Policía Nacional ha sido muy colaborativa en ese sentido de contribuir a las autoridades indígenas para que se desarrolle una audiencia. Los jueces han acudido también a audiencias. Hago aquí una pregunta en calidad digamos, de espectador, no como jurista ni cosa por sí, porque no lo soy también, pero como espectador. En la justicia indígena se utiliza mucho el castigo físico, pero no permanente, sino el día del juzgamiento, como el baño, la ortiga, introducir a la persona en algún pozo de agua. ¿Eso es violatorio
o atentatorio a los derechos humanos? No, y precisamente es una de las características, ¿no? Para que podamos hablar de justicia indígena y no de ajusticiamiento, ¿sí? Que no sea atentatorio a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, desde la cosmovisión de los indígenas, el hacer pasar esa vergüenza social a quien cometió un acto ilegal o ilegítimo es aceptado por quien recibe ese castigo. Por ejemplo, el hecho de estar semidesnudos y cargar un saco de piedras mientras la comunidad ve, es un reconocimiento para poder resarcir el bienestar dentro de la comunidad. Esa vergüenza que tiene él es como una especie de pago al daño que hizo a la sociedad. Exactamente, ¿sí? Pero eso es lo que no está claro, porque eso es algo sanatorio para el indígena. Pero si yo cometo un delito dentro de una comunidad indígena y me hacen lo mismo, desde mi cosmovisión quizá no sea sanador, porque yo le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a un baño en agua helada con ortiga y al pasar una vergüenza social. Esas son las cosas que no están claras, o al menos no se tiene una claridad meridiana respecto de cómo se debe actuar. Y no ha habido una retroalimentación por parte de los que han sido juzgados de esa manera. Exactamente. No han contado qué les pasó. Exactamente, sí. Porque en muchos casos, para que no se llegue a tener un abuso mayor, han tenido en muchas ocasiones que aceptar inclusive lo que sucedía, ¿no? Entonces, estas cosas, indudablemente, ya de los muchos tratadistas que han escrito sobre esto, dicen la justicia indígena es mucho más reparadora. Y estamos de acuerdo con aquello. Pero si hay una coordinación entre las dos justicias, tranquilamente puede haber sanciones por parte de una de las autoridades y la ejecución de esa sanción puede ser dada por las comunidades. Por ejemplo, si un indígena cometiera un delito en la ciudad, ¿no es cierto? O debe ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Si es que las autoridades indígenas no piden que sancionarla a esa persona, por ejemplo. Es que hay mucho desconocimiento también y tantos casos que se dan que es difícil, obviamente, que las autoridades puedan conocer absolutamente todo. Aquí hay una pregunta que resulta del diálogo. ¿Por qué no se ha intentado, por qué no se ha logrado hasta este momento un trabajo coordinado y profundo respecto de este tipo de cosas que estamos conversando entre todos los miembros de la sociedad y sobre todo con la gente que tiene que administrar justicia? Sí, desde la creación de la Constitución, desde el 2008, 17 años ya, desde la academia al menos hemos generado estos espacios de diálogo. Hay una fundación, Manos Unidas Tejiendo Justicia, que es la que ha estado creando precisamente estos protocolos que el Consejo de la Judicatura ha apoyado. Sin embargo, sí hay mucha división de criterios. Al haber un sinnúmero de justicias, como ellos bien dicen, no es una única justicia indígena, sino haber múltiples justicias, hay muchos desacuerdos también por parte de ellos en el sentido de no querer acatar, de no querer tener un documento que diga así se debe hacer, sino que se piensa en el sentido de la oralidad, de la tradición, y que así actuamos y así se debe actuar de aquí en adelante. Entonces, esas diferencias... Y también el momento en que asumen la posibilidad de juzgar. Los juzgadores de la justicia indígena no quieren ir a la justicia ordinaria porque decía, por ejemplo, segunda vez, yo soy juez. No tengo por qué irle a preguntar a otro juez que me dé permiso para actuar si yo soy el juez. Exactamente. Sin embargo, no es un tema, como decía al inicio, de una hegemonía, sino que entender que ahora los dos sistemas de justicia están al mismo nivel y que únicamente se debería coordinar. No someterse la una a la otra, sino generar espacios de coordinación. Ni una está por sobre, ni la otra está debajo. Están a la par. Sí. Eso es lo que entiendo, ¿no? E indudablemente aprender cada uno de la justicia del otro. ¿No? Aprender, de eso se trata. Entonces, en ese proceso, al menos felicitar al Consejo de la Judicatura que apoyó a este protocolo, que está capacitando a los jueces, porque esa es otra de las cosas. Nosotros hemos sido formados los juristas desde el punto de vista occidental. Así es. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, nosotros como universidad sí hemos reconocido estas diferencias y hemos planteado dentro de la malla académica el estudio del pluralismo jurídico y de la justicia indígena para que nuestros nuevos profesionales salgan con una formación
indudablemente en lo clásico del derecho, pero con una mente más abierta, teniendo procesos epistemológicos que permitan respetar el pensamiento diverso, que es algo que muy poco se da en nuestro medio.